¿Qué tal? Bienvenidos al curso elemental de plantas eléctricas de emergencia. El objetivo general de este curso es conocer el principio de funcionamiento de la planta de emergencia, conocer de manera sucinta el control maestro, que es el control más importante de la planta, y algunas fallas típicas que suelen ocurrir durante la operación. Como punto de partida, vamos a dar una definición de planta de emergencia, del cual podemos decir que es un grupo motor generador que transforma la energía térmica contenida en un combustible a energía de movimiento o energía mecánica y después, mediante el principio de la inducción electromagnética, a energía eléctrica. Como vemos en esta definición, mencionamos dos conceptos fundamentales, el concepto de motor y el concepto de generador. El motor es el que proporciona la energía mecánica y el generador es el que realmente me va a dar la energía eléctrica. Sin embargo, no podemos disociar uno de otro. Entre los dos hay una simbiosis que me va a dar el concepto de planta eléctrica de emergencia. Como su nombre lo indica, planta eléctrica de emergencia es una planta que me va a suministrar energía eléctrica en caso de una emergencia. ¿A qué le vamos a llamar emergencia? Pues emergencia va a ser cuando, en este caso, la compañía suministradora suspenda o deje de enviar energía de calidad a la empresa que la está contratando. ¿Qué podemos decir por energía de calidad? Pues vamos a decir que energía de calidad es aquella energía que tiene buena frecuencia, que tiene buen voltaje, que no hay un desbalanceo o bien que no tiene ausencia. Claro que estos parámetros van a ser definidos previamente por la empresa que está consumiendo la energía eléctrica. Si alguno de estos parámetros no se cumple, entonces la energía eléctrica va a tomar partida y es la que va a suministrar la energía, suspendiendo la energía que proviene de la compañía suministradora, en este caso CFE. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, tiene dos equipos primordiales, el circuito de control de transferencia y paro y algo que llamamos circuito o control de transferencia. El circuito de control de transferencia y paro también desempeña la función de control maestro. De hecho, le llamamos control maestro de manera general. El control maestro es el que va a arrancar el motor y el circuito de control de transferencia y paro es el que de alguna manera me va a hacer automática mi planta. Actualmente, un solo control, el IntelliLight, es el que va a desempeñar ambas funciones, es decir, va a haber dos en uno. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, aquí lo he separado con el fin de mostrar de una mejor manera la función, aunque todo, lo repito, está agrupado en un solo control. El circuito de control de transferencia y paro se encuentra censando todo el tiempo la energía que proviene de la compañía suministradora. Está revisando lo que ya dije previamente, que haya buena frecuencia, buen voltaje, no haya desbalanceo, no haya ausencia del mismo voltaje, etc. Si se cumplen esas condiciones, entonces el control de transferencia y paro va a estar en el modo normal. Puede ser un contactor que está enviando la energía eléctrica que viene de la compañía suministradora hacia la carga. La carga van a ser los equipos que están siendo alimentados por esa energía. Pero si de pronto alguna de esas condiciones no se cumple, lo que va a hacer el circuito de control de transferencia y paro es enviar una señal al control maestro, que de hecho se enviaría la señal a sí mismo, para mandar a arrancar la planta de emergencia. De hecho, manda a arrancar el motor. El motor hace mover el generador y a su vez se genera la energía eléctrica. Sin embargo, no está siendo alimentado todavía. Hay un tiempo, no se puede hacer instantáneo. De hecho, este también es un temporizador, da los tiempos para hacer los cambios necesarios para que ahora la carga quede trabajando con el grupo electrógeno o planta de emergencia, que es lo mismo. Bien, una vez que ha detectado que no hay buena energía por parte de la compañía suministradora, lo que va a hacer es mandar también una señal al circuito de transferencia, que es donde están los contactores, para hacer el cambio de normal, que es con lo que estaría trabajando CFE, en este caso, particularmente, y mandaría ahora a emergencia, hace el cambio. A este cambio le vamos a llamar transferencia, es decir, es el paso del modo normal al modo de emergencia. En este caso se prende un foquito color rojo y ahora la carga está siendo alimentada por la energía que proviene de la planta eléctrica de emergencia. El control de transferencia y paro va a seguir censando la energía que proviene de CFE todo el tiempo. En el momento que encuentre que se están cumpliendo las condiciones necesarias o importantes, otra vez frecuencia, voltaje, balanceo de fases, etc., tomará la decisión de hacer el cambio. Sin embargo, tampoco lo va a hacer de manera instantánea, siempre deja unos minutos para corroborar que esa energía
se mantenga durante el lapso correcto o nos asegure que no va a fallar muy pronto. Si ha transcurrido el tiempo que se le ha dictaminado ese control, entonces lo que va a hacer es mandar una señal nuevamente al control de transferencia para que haga el cambio de emergencia al modo normal. En ese momento se queda alimentando la carga con el modo normal, es decir, con la compañía suministradora CFE. No se puede hacer de manera instantánea. Ese cambio implica una pausa, es decir, un apagón. Ahí hay un apagón que va a durar tal vez unos segundos, menos de un segundo, y después se va a alimentar con normal para que la carga vuelva a tomar otra vez la energía. A este cambio se le va a llamar ahora retransferencia, es decir, es el cambio del modo de emergencia al modo normal y ahora el foquito nuevamente vuelve a ser de color verde. Esto es básicamente el principio bajo el cual va a trabajar la planta eléctrica de emergencia. Por supuesto que no estamos exentos de que exista alguna falla, pero de manera normal es lo que debe de suceder. Una vez que ha ocurrido la retransferencia, la planta eléctrica o grupo electrógeno va a seguir trabajando, no se apaga de inmediato. Se puede dejar trabajando por ahí unos minutos, 5 minutos tal vez. El objetivo de que todavía la planta eléctrica se quede trabajando es, primero en caso de que exista otra vez un corte de energía por parte de CFE o que nuevamente no se cumplan las condiciones indispensables para que trabaje la carga. En ese caso entraré de inmediato o se haría la transferencia de manera inmediata. Y digo de inmediata porque cuando se da el caso de que todo está trabajando con CFE y la planta está apagada, si ocurre una transferencia, existe un tiempo en que la planta debe de empezar a trabajar, es decir, que el motor empiece a arrancar y posteriormente que la planta de emergencia o que el generador en particular empiece a suministrar la energía eléctrica. Esto es porque existe un tiempo en que debe de estabilizarse la energía eléctrica, no es de manera instantánea y eso puede durar de 10, 15 segundos. Mientras más dure es mucho mejor para nuestra carga porque vamos a dar una energía eléctrica de mejor calidad. Bien, en este caso pues ya estaría trabajando el motor, ¿no? Lo dejamos trabajando, entonces la transferencia sería ahora sí de manera prácticamente instantánea. Otra razón por la cual se debe dejar trabajando el motor durante unos 5 minutos es porque hay que estabilizar sus parámetros. Aumenta la temperatura cuando el motor está trabajando, esto aumenta la presión. Si nosotros lo dejamos trabajando sin carga, volvemos a disminuir su temperatura, la presión de aceite regresa a sus parámetros normales y de esta manera conservamos de una mejor manera nuestro grupo electrógeno o planta eléctrica de emergencia. Bien, y esto es lo que conocemos como transferencia y retransferencia. El grupo electrógeno debe de contar también con protecciones. De hecho, existen 4 protecciones fundamentales. La primera protección es la presión de aceite. La presión normal de aceite promedio en toda planta eléctrica de emergencia son 60 psi, 60 libras sobre pulgada cuadrada, algo así como 4.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Consideramos una baja presión cuando esta llega a un valor de 20 psi aproximadamente. A eso ya se considera una baja presión. Por eso siempre hay que mantenerla en 60 psi. Otra protección muy importante es la temperatura. Obviamente el motor es una de las máquinas más ineficientes, desafortunadamente. Sin embargo, es de las más útiles. Las temperaturas que llega a alcanzar pueden rebasar incluso los 100 grados rápidamente. La temperatura promedio que debe de conservarse debe ser entre 70, 80, incluso 90 grados Celsius. Una alta temperatura está considerada como en 105, 107 grados Celsius. Por eso también la protección es importantísima, especialmente por el motor. Si la temperatura llega a aumentar, pues puede ocurrir un desviele, casi como suele ocurrir con los coches. Esa es la segunda protección. La tercera protección es la de sobrevelocidad. Como sabemos, el motor debe de mantener unas revoluciones. En este caso, las revoluciones que debe de mantener el motor son 1800 RPM siempre. ¿Por qué debe de mantener esas revoluciones? Bueno, las debe de mantener porque las revoluciones están directamente relacionadas con algo que llamamos frecuencia. Aquí en México la frecuencia que nosotros manejamos es de 60 Hz, así es como se mide la frecuencia, 60 Hz. Y eso se consigue por medio de las revoluciones. Si las revoluciones aumentan o disminuyen,
también la frecuencia va a aumentar o disminuir respectivamente. Por eso es un parámetro importante conservar las revoluciones. Ya el técnico especialista, y dependiendo de las necesidades del cliente, es como, incluso del tipo de máquina, es como se debe de dejar en un cierto rango de tolerancia. Pero 1800 no deben de cambiar nunca, es lo que me va a dar la frecuencia. Y las 1800 son debido al tipo de generador. El generador que tenemos es de 4 polos, es decir, tiene 4 bobinas. Esto me da el valor de 1800. Si nosotros estuviéramos en Sudamérica, por ejemplo, o en Europa, que tienen 50 Hz, ahí las revoluciones serían de 1500, y esas serían las que se deben de conservar. Algunos motores tienen la capacidad de poder, mediante algunos cambios, producir 50 Hz, es decir, bajar sus revoluciones a 1500 aproximadamente. Bueno, entonces tenemos esa tercera protección por sobrevelocidad. No tenemos una por subvelocidad, ya que una disminución en la frecuencia no afectaría en los equipos que están siendo alimentados. En cambio, un exceso de velocidad sí traerá consecuencias peligrosas para ellos. Y la cuarta protección importante es o son los intentos de arranque. Cuando una máquina está empezando a arrancar, quien entra primero es la marcha. La marcha va a impulsar a un volante que es una cremallera, que a su vez va a romper la inercia para que el motor empiece a trabajar. No se puede quedar todo el tiempo ahí esperando la marcha que arranque. De hecho, lo que se considera adecuado son de 3 a 5 intentos. Es decir, la máquina empieza a trabajar, la marcha, que es un pequeño motorcito que ahorita vamos a mostrar, empieza o intenta mover el motor enorme, y si no lo consigue se debe de esperar. Lo vuelve a intentar una vez más y hasta 3. Incluso les digo que hasta pueden ser 5 en 5 ocasiones. Si no ocurre el arranque de la planta de emergencia, lo que va a hacer es mandar una alarma y esperar a que alguien, algún técnico o bien algún operador revise por qué razón no está arrancando la máquina. Esto es por protección, ya que la marcha se puede quemar o bien puede provocar algunos otros problemas, pero principalmente es por eso. Entonces son las cuatro protecciones básicas: baja presión, alta temperatura, sobrevelocidad e intentos de arranque. Hay otras fallas, podríamos llamarlas fallas, que no son, digamos, fallas en sí, sino que se debe a condiciones externas, a condiciones ambientales. Estas son, primero, lo que se conoce como sobrecarga. Es una sobrecarga debido a una despotenciación. O sea, no es que realmente hay un exceso de carga, sino que hay una disminución de la potencia. No porque la máquina esté fallando en sí, sino porque, les repito, las condiciones de trabajo no son las adecuadas. ¿A qué se debe esa despotenciación? Pues la primera causa importante es por una baja presión atmosférica. Generalmente nosotros, siempre que vamos a colocar una planta eléctrica o vamos a ofrecer una planta eléctrica de emergencia, les preguntamos cuál es la presión de operación, o en otras palabras, cuál va a ser la altura de trabajo o la altura de ubicación de la planta. ¿Por qué es esto? Bueno, voy aquí a hacer un dibujo muy somero. Aquí tenemos una pequeña montaña y vamos a llegar a lo que es el nivel del mar. Aquí está el nivel del mar. Lo voy a dibujar con azul, esto es el mar. Bueno, aquí en el mar tenemos una cierta presión que es la máxima presión, la presión atmosférica típica, ¿no? Voy a dibujar en color verde pues, el límite, suponiendo que hay un límite, el límite de la atmósfera. Bien. A nivel del mar tenemos la máxima presión porque es donde alcanzamos la máxima altura de la atmósfera. Obviamente la atmósfera tiene una masa y nosotros tenemos que cargar esa masa. Hay mayor presión aquí. Sin embargo, si nosotros nos ubicamos en una montaña o en un lugar elevado, por ejemplo la Ciudad de México, la Ciudad de Toluca, etc., la columna de aire que estamos cargando es menor el peso, por lo tanto también la presión va a ser menor. ¿Cómo impacta eso a una planta eléctrica de emergencia? Bueno, para eso tendríamos que hablar también de otro concepto muy importante que es la combustión. La combustión no es más que la mezcla entre oxígeno y un combustible. De hecho, típicamente se le menciona la mezcla de aire con un combustible, pero lo que realmente entra en la combustión del aire es el oxígeno que se encuentra pues, en el aire que estamos respirando, que es incluso lo que nos da vida. Bien, pues esa mezcla debe ser una mezcla rápida
y de alguna manera con una reacción en cadena. Eso va a generar un desprendimiento de calor y luz. Aquí en la planta de emergencia pues, necesitamos oxígeno y un hidrocarburo, de hecho, que es todo lo que se compone de carbono e hidrógeno. Los combustibles derivados del petróleo, como el diésel, son hidrocarburos. Eso se va a combinar y va a provocar una combustión que es la que me va a dar la potencia en el motor, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Bien, mientras más oxígeno le ponga, le puedo meter más combustible, claro, limitado a lo que tenga de capacidad del motor, y eso me va a dar una mayor explosión. Si yo le quito oxígeno, la explosión va a ser menos intensa, por lo tanto, la planta va a dar menos potencia. Ya entonces lo podemos relacionar con lo que tenemos aquí. Si yo estoy a nivel del mar, mi planta va a dar un mejor rendimiento debido a que estoy suministrando mayor cantidad de aire debido a la mayor presión disponible. Sin embargo, si yo esa planta me la llevo a un lugar elevado, por ejemplo la Ciudad de México, debido a que la presión es menor, el rendimiento de la misma va a ser también menor. En otras palabras, la potencia va a disminuir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cualquier planta que está trabajando en una cierta ubicación va a trabajar igual de bien si yo la coloco en otro lado. Por eso es importante conocer primero la presión de trabajo o bien la altura del lugar en que va a estar trabajando la planta y por supuesto el tiempo que lleva esta operando. Esa es una primera causa de despotenciación. La otra causa de despotenciación es la temperatura ambiental. La temperatura típica que nos marcan los fabricantes es 40 grados Celsius o centígrados, como comúnmente se dice. Esos 40 grados Celsius deben de conservarse en el recinto. Si tenemos un cuarto de máquinas bastante pequeño donde trabajan tal vez 2 o 3 plantas de emergencia, en un lugar muy caluroso, se tiene poca ventilación, de hecho también hay sugerencias para cuartos de máquinas. Eso va a provocar que el aire se enrarezca, va a aumentar mucho la temperatura. ¿Qué pasa si aumenta mucho la temperatura? Pues bueno, la temperatura provoca en los cuerpos un efecto que se llama dilatación. La dilatación no es más que la expansión de los cuerpos. Todos los cuerpos sufren ese efecto, incluyendo los gases, aire o incluso los líquidos, agua también. Bien, si aumenta mucho la temperatura por encima de los 40 grados, la dilatación del aire es máxima o llega a ser bastante apreciable. Por lo tanto, la cantidad de aire que va a ingresar por el múltiple de admisión en el motor va a ser menor. Si es menor la cantidad de aire, va a ser también menor la cantidad de oxígeno. Y si es menor la cantidad de oxígeno, también la cantidad de combustible que se va a quemar va a ser menor. Eso va a provocar como consecuencia que la potencia también disminuya. Y tengamos también como consecuencia una sobrecarga. De hecho, la máquina lo que les va a decir es sobrecarga, ya sea por deficiencia de presión o por un aumento de temperatura. Y va a decir sobrecarga porque para la máquina no es que esté disminuyendo la potencia, sino es como si suministráramos de pronto una mayor cantidad de equipos para ser alimentados por dicha máquina. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues mejorar el cuarto de máquinas primordialmente, eso ya depende de la instalación, y asegurarnos que por lo menos las temperaturas sean menores a los 40 grados Celsius. Y una tercera causa de despotenciación, que les digo, también depende de condiciones externas, no sí de la máquina, es algo que se conoce como contrapresión. La contrapresión se debe a impedimentos en la salida de los gases de escape. Si por alguna razón, eso es muy típico en la instalación, nosotros suministramos una gran altura en la tubería, en el escape, después enviamos esa tubería por un lugar muy largo, donde hay muchos codos, hay muchas resistencias, eso va a disminuir o va a aumentar la caída de presión de los gases de escape. Como consecuencia, esos no van a poder salir hacia la atmósfera y más gases se van a ir acumulando. Va a llegar un momento en que los gases ya no van a poder salir ni de la máquina. Eso va a provocar también que la máquina se force, disminuyendo su potencia y también indicándome aquí sobrecarga. Entonces, esas son las tres, causas de una despotenciación por cuestiones externas, por una diferencia de alturas, por un aumento de temperatura y por una contrapresión debido a que no pueden escapar libremente los gases hacia un lugar conveniente, que en este caso el lugar conveniente pues es la atmósfera. Bien, hemos hablado hasta aquí del principio de funcionamiento de una máquina en grandes rasgos. Vamos a enfocarnos ahora a una parte importante que es el motor. El motor es una máquina que va a transformar la energía térmica o química en el combustible, en este caso el diésel,
a energía de movimiento y lo va a hacer mediante su principio de funcionamiento de las 4 etapas o 4 pasos. ¿Cuáles son esas 4 etapas o 4 pasos? Pues la admisión, que es cuando el pistón succiona el aire, la compresión, que es cuando el pistón sube para comprimir dicho aire, elevándolo a una temperatura impresionante. Cuando ya está elevado a esa temperatura, se inyecta el combustible. El combustible es diésel, que al verse sometido a una altísima presión, que trae como consecuencia una alta temperatura, se quema, explotando. A eso le vamos a llamar la etapa de potencia o de explosión. Esa explosión va a impulsar al pistón hacia abajo, haciendo que éste se mueva, y es lo que le va a dar la fuerza para que el motor empiece a mover su eje, que por supuesto después va a transmitir ese movimiento al generador. Y finalmente, por la misma inercia, el pistón va a volver a subir, abriendo una válvula para que escapen los gases producto de la combustión. Esos son a grandes rasgos los 4 pasos o 4 etapas del motor de combustión interna, mediante el pistón. Ese pistón tiene un movimiento lineal arriba abajo, pero el que lo va a transformar de manera circular es el cigüeñal. Va a transmitir ese movimiento lineal y lo va a transformar en un movimiento circular, que es el que nosotros vamos a ver directamente en el motor y también en el generador. Bien, ese pistón pues debe estar hecho de un material bastante resistente, porque las temperaturas ahí son extremas, pero al mismo tiempo debe ser muy ligero, debido a que si no es ligero, toda la fuerza que se produce en la explosión se va a necesitar para mover dicho pistón y no para transmitirse al cigüeñal. El material que se usa muy comúnmente es el aluminio mezclado con otros, o en una aleación con otros metales como el cobre, el zinc, etcétera, para darnos lo que es el duraluminio. El duraluminio es un material bastante resistente, tiene una mayor resistencia que el aluminio, sin embargo sigue conservando su ligereza. No se podría utilizar aluminio porque este tiene un bajo punto de fusión, se fundiría rápidamente con las temperaturas ahí manejadas. De hecho, el motor debe de conservarse lo más frío posible. Para ello vamos a basarnos en 2 tipos de enfriamiento. El enfriamiento por aire, que se debe al radiador, y el enfriamiento a través de agua. El agua lleva o debe de llevar un anticongelante. Nosotros aquí en Selmec vendemos un anticongelante que viene concentrado. Si se debe de suministrar a este generador, debe de llevar aproximadamente un 50% de agua y un 50% de ese anticongelante. ¿Cuál es el objetivo de ese anticongelante? El objetivo es, primero, eliminarle algunas propiedades que tiene el agua que son indeseables. ¿Cuáles son esas propiedades? Primero, la dureza. La dureza no es más que esa propiedad que tiene el agua gracias a las sales, como calcio y magnesio. Resulta que el agua, cuando aumenta su temperatura, tiende a precipitar esas sales, colocándose en las zonas de alto calentamiento, provocando una especie de sarro, que en algunos casos se conoce como incrustación. Típicamente ocurre en las planchas. En las planchas ustedes le ponen agua de la llave o de garrafón, después de un tiempo van a ver que se empieza a acumular un sarro en el interior, que a veces llega a salir por los orificios donde se supone que debe salir vapor y llega a ensuciar algunas prendas. Pues lo mismo ocurre aquí. Si ese sarro se llega a impregnar en las paredes del motor, va a provocar un aislamiento. El sarro es un muy buen aislante. Si hay ese aislamiento, el agua no va a poder, que circula por las galerías, no va a poder transferir el calor que proviene del motor y como consecuencia el motor se va a sobrecalentar. Entonces el anticongelante evita que se forme ese sarro. También evita que haya formación de lodos y evita la corrosión. El agua en su interior tiene oxígeno disuelto, que cuando aumenta la temperatura se desprende y se deposita en el metal, corroyéndolo. Para evitar precisamente esa corrosión, también se utiliza el anticongelante. Hay quienes, viendo lo que ocurre en los coches, que nada más le ponemos anticongelante, si compran el concentrado, luego le llegan a meter todo el concentrado al motor. Eso trae como consecuencia que se empiece a picar el motor. ¿Por qué? Pues el agua de manera natural es básica, es una base, es alcalina. Recuerden que eso de la alcalinidad y la acidez se mide con un factor que se llama pH, que va del 0 al 14. El agua está típicamente 9, 10, es alcalina. Así que para contrarrestar esa alcalinidad que produce el sarro que les acabo de mencionar, se debe de utilizar un ácido, en este caso, o algo medio ácido, en este caso el anticongelante. Así que cuando yo coloco algo de anticongelante en el agua, la establezco casi en modo neutro. Pero si yo le metiese todo el anticongelante sin nada de agua, provocaría corrosión porque es un poco
corrosiva ese anticongelante. Bueno, entonces esa agua con el anticongelante me va a servir para enfriar mi motor. Todo el tiempo va a estar enfriándolo. Y también el aire. El aire va a arrastrar ese calor, ese aire caliente que está circundando al motor y también va a enfriar ese anticongelante. El anticongelante también, después de pasar por mucho calor, va a subir. De hecho, todos los cuerpos, líquidos o gases, como ya les mencioné, se dilatan. Al dilatarse aumenta su densidad, haciendo que el agua se eleve. Y por un efecto natural que se le llama efecto sifón o convección, va a tender a hacer un movimiento circular. Entonces, cuando hace ese movimiento circular, el agua tiende a pasar por el radiador para que por medio del aire se enfríe. De esa manera, al enfriarse, aumenta su densidad, tiende a bajar con mucha facilidad y pues regresa otra vez a hacer su ciclo. Bien, esto es por parte del motor. En el caso del generador, el principio de funcionamiento del generador es el de la inducción electromagnética. ¿Qué es eso de la inducción electromagnética? Que también es conocida como ley de Faraday. Bueno, este principio nos dice lo siguiente. Si yo tengo un conductor inmerso en un campo magnético y existe un movimiento relativo entre ellos, ya sea que el conductor se mueva o que el campo magnético se mueva, va a existir en el conductor una fuerza electromotriz inducida. En otras palabras, se va a provocar un voltaje en el conductor. Ese voltaje va a depender en su magnitud de tres cosas: de la velocidad con la que se mueve el conductor o el campo magnético, de la cantidad de conductor que haya y de la cantidad de campo magnético disponible. Si alguno de estos tres aumenta, el voltaje inducido en el conductor también va a aumentar. Bajo ese principio funciona nuestro generador. Así que si nuestro generador de pronto nosotros queremos más voltaje o menos voltaje, lo que vamos a tener que variar es alguno de los tres. ¿Cuál tendríamos que variar? ¿La cantidad de conductor, la velocidad o el campo magnético? Pues bueno, es obvio que no podemos aumentar el conductor porque no hay alguien ahí que de pronto le meta más bobinas, o como en el caso del transformador, que alguien le mueva un tap para agregar más o quitar más bobinas. Es imposible, no se puede. En el caso de las revoluciones, pues tal vez la respuesta sería aumentar las revoluciones. Y seguramente sí, si aumento yo las revoluciones me va a dar una mayor cantidad de voltaje, y si disminuyo las revoluciones voy a tener menor cantidad de voltaje a la salida del generador. Sin embargo, voy a haber afectado algo, lo que les había colocado aquí. El motor siempre debe de conservar una velocidad fija, 1800 revoluciones por minuto. Si yo hago variar esas revoluciones, lo que voy a hacer variar también es la frecuencia. Y eso dijimos que puede ser peligroso, no deseable, incluso peligroso. Así que no es la respuesta. Lo que nosotros vamos a hacer para que haya más voltaje o menos voltaje en nuestro generador va a ser variar el campo magnético. ¿Y cómo variamos el campo magnético? Ahí es donde entra otro elemento muy importante que se encuentra dentro del generador, que se conoce como excitatriz. La excitatriz no es más que otro generador, pero mucho más pequeño, que se encuentra dentro del generador principal. Esa excitatriz se compone de un rotor, que es el mismo rotor común del generador, y de un estator, que como su nombre lo indica es una parte estática. Bien, también se compone de un regulador de voltaje. Ese regulador de voltaje lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, regular el voltaje de salida mediante un punto de referencia. Es decir, va a estar midiendo todo el tiempo el voltaje a la salida del generador y lo va a comparar con el punto de referencia que tiene. Si ve que este aumento disminuye un cierto porcentaje, va a tomar acciones. Por ejemplo, si de pronto ve que aumenta el voltaje, lo que va a hacer el regulador es, primero, suministrar una menor cantidad de voltaje o de corriente a la bobina de la excitatriz. Si genera una menor cantidad de voltaje a la bobina de la excitatriz, disminuye su campo magnético. Recuerden que también, si yo hago circular una corriente en una bobina, se va a producir un campo magnético. Es lo que ocurre en este caso. El regulador de voltaje suministra una cierta cantidad de corriente, de una menor corriente porque vio un aumento de voltaje, suministra menos corriente a la bobina, cae el campo magnético o disminuye el campo magnético, por lo tanto el rotor de la excitatriz va a recibir menos voltaje inducido. Pero claro, es un voltaje alterno. Va a pasar por un puente rectificador de diodos para hacerlo corriente directa. Una vez que salió de ese puente rectificador de diodos,
ya como corriente directa, va a parar al rotor del generador principal. Si ese voltaje llega a ese rotor principal del generador, va a producir también una corriente y esa corriente va a producir un campo magnético. Pero como disminuyó, ese campo magnético va a ser menor. Si disminuye el campo magnético, en el estator del generador principal hay otras bobinas que son las que se van a inducir. Como se está moviendo el campo magnético debido al rotor, recuerden el principio de la inducción electromagnética, entonces el voltaje inducido va a disminuir también y como consecuencia voy a tener menos voltaje a la salida. ¿Qué pasaría si ahora el voltaje está siendo muy bajo? Pues el regulador de voltaje detecta eso. De esa misma energía que está saliendo, toma y manda una mayor cantidad de voltaje a la bobina de la excitatriz que está en el estator, repito. Se genera como consecuencia una corriente y esa corriente va a generar un campo magnético, pero como le dio más, el campo magnético aumenta todavía, mucho más. Como consecuencia, el rotor o las bobinas que se encuentran en el rotor de la excitatriz sufren un aumento en su voltaje inducido porque aumentó el campo magnético. Vuelve a pasar otra vez por un puente rectificador de diodos para hacerlo corriente directa. Esa corriente directa llega al rotor o a las bobinas del rotor del generador principal, hacen que aumente su campo magnético porque aumentó la corriente que llegó a él. Como consecuencia, las bobinas que se encuentran en el estator sufren una mayor inducción o reciben un mayor voltaje y eso es lo que se va a ver reflejado como un aumento de voltaje. Así es como funciona a grandes rasgos el generador por medio del principio de la inducción electromagnética. Y como vemos, requerimos que haya previamente un campo magnético. Si ese campo magnético no existe, no vamos a tener voltaje a la salida. El motor puede trabajar muy bien, puede dar las revoluciones adecuadas, pero si no existe campo magnético, no vamos a tener voltaje a la salida. Es por eso que nosotros debemos conservar dicho campo magnético. ¿Cómo lo podemos conservar? Pues bueno, por eso se recomienda que por lo menos cada semana nosotros arranquemos nuestra planta por lo menos unos 10 o 15 minutos. ¿Para qué? Pues bueno, para primero conservar el campo magnético y también para lubricar mi motor, ya que también requiere un lubricante. Ese lubricante debe de pegarse a las paredes para tratar de conservar la mayor lubricación en caso de que de pronto la máquina requiera trabajar. Es de emergencia, nunca sabemos cuándo puede operar, así que debemos de tratar de que siempre esté lubricada. La fuerza de gravedad hace que ese lubricante siempre tienda a caer, por eso hay que estarlo, digamos, lubricando de manera regular. Y también pues, para ver si está trabajando adecuadamente, anticiparnos a alguna falla. Digamos, esas serían las consecuencias de tener que trabajarla por lo menos cada semana sin carga. Y no sería mal que también se hiciera de manera regular un encendido de la planta con carga, con el objetivo de ver cómo se comporta con la carga, si no tiene algún problema y por supuesto también tratar de conservar ese campo magnético. Ese campo magnético, si ustedes no ejercitan la planta, se puede llegar a perder en 2, 3 meses o incluso menos si tiene interacción con otros campos magnéticos. Aunque el motor trabaje de maravilla, si no hay un campo magnético previo, el motor simplemente no va a mandar la energía eléctrica.